Revelé los secretos de mi familia, y ahora quieren callarme. Hay secretos que deberían quedarse enterrados. Eso es lo que me decía mi madre, cada vez que me acercaba demasiado a la verdad. Siempre lo disfrazaba con sonrisas. Hay cosas que es mejor no remover, cariño. Pero nunca supe que lo decía por miedo. Yo era la hija obediente, la que sacaba buenas notas, la que ponía la mesa sin que se lo pidieran, la que, con 17 años, todavía se sentaba derecha en la mesa como si estuviera siendo evaluada por un jurado invisible. Mis padres me enseñaron a no cuestionar, a no levantar la voz, a no hacer quedar mal a la familia. Y yo cumplía. Siempre cumplía. Hasta el día en que encontré la carta. Estaba en el altillo, entre cajas de Navidad. Yo no estaba buscando nada, solo una vieja cámara para un proyecto escolar. Pero una caja sin etiqueta llamó mi atención. Dentro había sobres amarillentos, fotos viejas y un cuaderno de cuero. Todo parecía inofensivo. Hasta que abrí el Lenet sobre que decía para Clara. Si alguna vez llegas a saberlo todo. Yo no me llamo Clara. Ese fue el primer golpe. Lo segundo fue reconocer la letra de mi abuela, que supuestamente murió en paz, según mi madre, hace 12 años. Pero no. En esa carta mi abuela no hablaba de paz. Hablaba de miedo. Hablaba de un silencio impuesto, de un secreto que la había perseguido toda su vida, y advertía a Clara, a quien fuera, que si alguna vez salía a la luz, ellos harían todo lo posible por callarlo. No supe qué hacer al principio. Pensé que tal vez era una confusión, una broma, un error de nombre. Pero cuanto más leía, más claro me quedaba que no lo era. La carta hablaba de mi padre, de lo que hizo cuando tenía 19 años, de un escándalo que fue tapado con dinero, con poder y con amenazas. Hablaba de un testigo, de alguien que desapareció, y de alguien más que fue obligado a casarse para mantener las apariencias. Eso no era una historia inventada. Era mi familia. Me temblaban las manos. Cerré la caja, pero no podía respirar. No podía quedarme callada. No después de leer aquello. Esa noche bajé con la carta en la mano y se la mostré a mi madre. Pensé que iba a negarlo todo, que iba a decir que era falsa. Pero no. Solo la miró. Cerró los ojos y dijo con voz temblorosa: «No debiste encontrar eso». «¿Es verdad?», pregunté. Ella no respondió. Solo repitió: «No debiste encontrar eso. Y si se lo muestras a alguien, nos vas a destruir». Fue entonces cuando lo entendí. No era una advertencia. Era una amenaza. Yo tenía una decisión que tomar. Callar, como lo habían hecho todos durante 1965 años, o romper el pacto. Y elegí lo segundo. No fue inmediato. El silencio vino primero, como una ola de hielo. Después de mostrarle la carta a mi madre, los días en casa se volvieron insostenibles. Nadie lo mencionaba, pero todos lo sabían. Mi padre me ignoraba. Mi hermana bajaba la mirada cuando pasaba cerca, y yo empecé a sentir que cada paso que daba era observado. No sabía exactamente qué estaba haciendo. Solo tenía una carta y un par de nombres mencionados. Pero mi abuela había dejado pistas. Una dirección. Una mujer llamada Dolores que sabía la verdad. No tenía apellido, solo una nota. Vive en la vieja casa junto al lago. Tomé un bus y fui. La casa estaba al borde del colapso. Techos hundidos, pintura descascarada, ventanas rotas cubiertas por cortinas improvisadas. Toqué la puerta con el corazón en la garganta. Una mujer anciana, encorvada y con la piel curtida como pergamino, abrió lentamente. «¿Eres tú?», me dijo antes de que dijera una palabra. «¿Perdón?». «Clara». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pensé que nunca te dejarían venir». Le expliqué que no era Clara, que había encontrado la carta, que era nieta de Marta, mi abuela. Dolores me hizo pasar. Cerró las cortinas, apagó la televisión, y se sentó frente a mí como si estuviéramos a punto de invocar fantasmas. «Tu abuela me pidió que no hablara, pero si llegaste hasta aquí, es porque ya sabes bastante». Esa tarde, supe más de lo que hubiera imaginado. Mi padre, con 19 años, fue acusado de abuso por una joven llamada Elena. La historia fue enterrada con amenazas, pagos
y una reparación que consistió en obligar a Elena a casarse con el hermano menor de mi abuela, mi tío abuelo, que en realidad fue un chivo expiatorio. Elena desapareció poco después del supuesto matrimonio. Algunos decían que se fue del país. Otros, que nunca salió de la finca. Mi abuela había intentado ayudarla. Por eso la apartaron. Por eso su testamento desapareció. Por eso, probablemente, murió tan de repente. Dolores me entregó una foto antigua. Elena tenía mi edad, mi rostro, mis ojos. Me dio también un sobre que mi abuela le había dejado por si acaso. Dentro había una copia de la denuncia original, con la firma de Elena, con el nombre de mi padre tachado a mano, y con una nota escrita al costado. Si algún día alguien encuentra esto, que sepa que no está sola. Lo que pasó fue real. Volví a casa con las piernas temblorosas. Esa noche puse todo en una carpeta y la escondí debajo de mi cama. Me pasé horas llorando. Pero al día siguiente, alguien había entrado a mi cuarto. La carpeta ya no estaba. Nadie. En casa dijo nada. Pero mi padre me miró durante el desayuno con una sonrisa helada. Hay cosas que es mejor no revolver, hija, dijo, masticando con calma. Te puedes cortar. Esa fue la primera amenaza directa. La primera vez que supe que, si seguía escarbando, podía salir herida. Y sin embargo, ya no había vuelta atrás. Habían tocado fondo, y ahora iban a ver lo que pasaba cuando alguien como yo, a quien habían subestimado toda la vida, decidía contraatacar. No pasó ni una semana después de la desaparición de la carpeta cuando empezaron los susurros. Primero fue en casa. Mi madre me hablaba como si fuera una niña confundida. Me preguntaba si estaba durmiendo bien, si me sentía alterada últimamente. Mi hermana, que antes me ignoraba, ahora me ofrecía té de tilo y me decía que no estaba sola. Pero su tono era condescendiente, falso, como si repitiera un guión. El lunes siguiente, la directora del colegio me llamó a su oficina. Dijo que mi madre había comentado que yo estaba pasando por un momento delicado y que debían asegurarse de que no tuviera ningún episodio durante clase. ¿Episodio?, pregunté. ¿Estás recibiendo atención psicológica, querida?, dijo ella mirando por encima de sus gafas. ¿Por qué lo pregunta? Tu madre mencionó que estás diciendo cosas muy graves sobre tu familia. Fue entonces cuando lo entendí. Estaban preparando el terreno. Querían desacreditarme, si me quebraba, si gritaba, si mostraba enojo. Entonces podrían decir, ven, está inestable, está inventando cosas. Pero si me quedaba en silencio, ganaban. Decidí fingir que no sospechaba. Sonreí. Le dije a la directora que estaba bien, que era solo estrés académico. Pero por dentro, hervía. Esa noche, revisé cada rincón de mi cuarto. Había un micrófono, oculto dentro del reloj de pared. Mi propio padre había instalado un sistema para vigilarme. Lo desconecté sin decir una palabra, pero ya no me sentía segura. Así que busqué ayuda. Fui a la universidad local. No conocía a nadie allí, pero había leído sobre un profesor de derecho que había trabajado con víctimas de encubrimientos judiciales. Se llamaba Tomás Aguirre. Le escribí desde un correo falso. Le conté solo parte de la historia, sin mencionar nombres. Me respondió en menos de una hora. Nos reunimos en una cafetería al día siguiente. Tomás era joven, de unos 30 años, con una mirada aguda y voz tranquila. Me escuchó sin interrumpirme. No estás loca, fue lo primero que dijo cuando terminé. Lo que cuentas tiene un patrón. Lo he visto antes. Me ayudó a entender que lo que mi familia estaba haciendo era parte de un manual no escrito. Desacreditar a quien habla, aislarla, hacerla dudar de su propia memoria. Me explicó cómo podía empezar a documentarlo todo, incluso sin pruebas físicas. Graba tus conversaciones. Usa una app con respaldo automático. Guarda todo en la nube. Ellos no deben saber que estás recopilando, me advirtió. Y así lo hice. Lo que grabé esa semana fue aterrador. Una noche escuché a mi padre hablando por teléfono. No va a hablar, ya le hicimos entender. Y si lo intenta, tengo a un psiquiatra dispuesto a firmar lo que haga falta. Mi madre, en otra grabación, le dijo a una vecina, pobre niña, siempre fue muy sensible. Es su edad, está confundida.
Hasta mi hermana se unió. Le dije que si seguía diciendo esas tonterías, nadie le iba a creer. Está arruinando todo por algo que ni recuerda bien. Tenía todo: grabaciones, nombres, fechas, intenciones claras. No estaba perdiendo la cabeza. Estaban creando una narrativa para destruirme. Pero lo que no sabían es que yo ya tenía un plan. Y que la primera parte de mi venganza iba a comenzar el día del cumpleaños de mi padre. Mi padre cumplía 55 años. Un número redondo. Lo suficiente para organizar una celebración familiar, de esas que aparentan armonía mientras esconden cuchillos bajo la mesa. Invitaron a tíos, primos, socios de su empresa, antiguos compañeros de universidad. La casa estaba decorada como si fuera una boda, con luces blancas, flores naturales y una orquesta de cuerdas tocando versiones clásicas de canciones pop. Yo llegué vestida de blanco, no porque fuera un símbolo de paz, sino porque sabía que cada vez que mi madre me veía de blanco, le recordaba a su suegra. A la única persona que alguna vez se atrevió a cuestionarlos. Durante toda la tarde fingí. Reí cuando debía, abracé a mis primas, hice comentarios educados. Mi madre me observaba como quien espera que una bomba estalle. Mi padre ni siquiera me saludó al llegar. Pero a las 9:15 de la noche, cuando todos ya estaban medio mareados por el vino y listos para el brindis, pedí la palabra. Antes de que levanten las copas, me gustaría decir unas palabras. Solo tomará un minuto. El silencio fue inmediato. Mi madre apretó los dientes. Mi hermana se removió en su silla. Mi padre, confiado, alzó la copa y sonrió como si no esperara nada. Esta noche celebramos la vida de un hombre muy especial. Empecé. Un padre ejemplar, un empresario exitoso, un ciudadano respetable, alguien que ha construido su imagen con trabajo, esfuerzo y silencio. Hubo algunas risas incómodas. Los que me conocían sabían que algo no estaba bien. Yo sonreí. Pero esta noche quiero brindar no solo por lo que todos ven, sino también por lo que nadie se atreve a mencionar. Mi madre se levantó. Ya fue suficiente, hija. Si estás cansada, podemos... ¿Cansada? No, mamá, interrumpí, sin mirarla. Estoy despierta, por primera vez. Saqué del bolso una memoria USB. La coloqué sobre la mesa principal, al lado del pastel, como si fuera un adorno más. Aquí hay grabaciones, documentos, nombres, fechas, todo lo que mi abuela intentó proteger, todo lo que ustedes intentaron enterrar. Y si me pasa algo, si algún día no regreso a casa, todo esto será enviado a la prensa, a las autoridades y a ciertos abogados que ya conocen la historia. Mi padre dejó la copa en la mesa. Su rostro pasó del rosa del vino al blanco de la pared. «Estás jugando con fuego, niña», dijo entre dientes. «No, papá. Ustedes encendieron el incendio. Yo solo estoy sacando las cortinas». Hubo un silencio pesado. La orquesta dejó de tocar. Los invitados no sabían si aplaudir, correr o fingir que no escucharon. «Así que brindemos», dije alzando mi copa. «Por la verdad, por los fantasmas, por los secretos que ya no caben debajo de la alfombra». Nadie brindó. Nadie dijo nada. Solo se escuchó el clic de una cámara, de alguien que grababa desde un rincón. Esa noche no hubo pastel, ni discursos, ni música, solo miradas y miedo. Cuando volví a mi habitación, todo estaba revuelto. Alguien había buscado mi laptop, mis copias, mis respaldos, pero ya no estaban ahí. Las había subido a la nube. Tenía múltiples cuentas, múltiples llaves de acceso, y lo que vino después fue peor, porque cuando ya no pudieron silenciarme, en casa, intentaron hacerlo fuera. Pasaron 3 días desde el brindis. 3 días de tensión, de puertas cerradas de golpe, de susurros telefónicos en el corredor, de mensajes que dejaban de llegar de amigos que solían escribirme a diario. El jueves por la mañana tocaron a la puerta de mi casa. Eran 2 policías. Uno de ellos tenía en la mano una orden judicial. «¿Eres tú, hija de Eduardo C. y Mariana L.?» preguntó el más bajo de los dos. Asentí. Me temblaban las piernas, pero intenté mantener la voz firme. «Sí, ¿qué pasa?» «Tenemos una denuncia. Necesitamos que nos acompañes a la comisaría para responder algunas preguntas». «¿Denuncia de qué?» «Acoso. Difamación agravada. Posible alteración de documentos privados». Mi madre apareció por detrás como si no supiera nada.
Su rostro, perfectamente actuado. ¿Qué está pasando, oficial? Mi hija jamás haría algo así. Yo no dije una palabra. Caminé hasta mi habitación, tomé mi chaqueta, mi bolso y salí. En la comisaría me interrogaron durante más de 3 horas. Me mostraron capturas de pantalla, falsificadas, de mensajes que yo nunca envié, supuestas amenazas a familiares, confesiones de delirios, registros médicos inexistentes que hablaban de desequilibrios emocionales. Habían creado un perfil entero para mí, como si fuera una criminal mentalmente inestable. Mira, dijo el oficial al final. Esto puede resolverse rápido si cooperas. Solo necesitamos que firmes una declaración diciendo que todo fue una confusión, que estás recibiendo ayuda, que tu familia no tuvo nada que ver. No lo firmé. Pedí una llamada. Llamé a Tomás, el profesor. Ya le había mandado un mensaje. En clave antes de salir de casa. Plan B activado. Él llegó en menos de 1 hora, con traje, carpeta y rostro de abogado molesto. Mi clienta no firmará nada. Y si no tienen pruebas verificables, reales, o una orden judicial auténtica para su detención, están incurriendo en un procedimiento ilegal. Mostró su credencial. Exigió revisar los documentos. Tomó fotos de todo. Y dejó en claro que cualquier intento de forzar una confesión o internamiento iba a ser denunciado en medios y fiscalía. Me dejaron salir. Esa noche no volví a casa. Tomás me consiguió un cuarto en una residencia estudiantil, bajo otro nombre. Durante 2 semanas viví como una fugitiva de mi propia familia. Pensé que las cosas se calmarían, que al exponer su intento de silenciarme, se detendrían, pero subestimé su desesperación. Mi padre apareció en televisión local 2 días después. Un reportaje sobre los peligros de las falsas acusaciones dentro del núcleo familiar. Pintó una historia perfecta. Una hija confundida, manipulada por personas externas con intenciones oscuras. La amamos, solo queremos ayudarla, pero está rodeada de gente que quiere usarla para hacernos daño, dijo entre lágrimas. Falsas. Lo vi en vivo, desde una pantalla prestada. Y me prometí una cosa. Si ellos iban a hacer todo por proteger su mentira, entonces yo iba a hacer todo por destruir su fachada. El juego sucio había empezado. Y yo también sabía jugar. El día que grabé ese video no tenía intención de publicarlo. Al principio solo quería tener un testimonio, por si me pasaba algo. Pero mientras hablaba frente a la cámara prestada en la habitación de la residencia, entendí que mi voz era lo único que ellos no podían controlar. Lo grabé con la luz baja, sin maquillaje, con la voz temblorosa pero firme. Miré directamente, al lente y conté todo. Desde el día que encontré la carta de mi abuela, hasta las grabaciones, las amenazas, la denuncia falsa y el intento de internarme como inestable. Conté nombres, fechas, frases exactas que había grabado. Mostré documentos escaneados, audios breves. Pero, sobre todo, hablé con el corazón. No lloré. No grité. Solo dejé que la verdad se sentara conmigo y hablara a través de mí. Al terminarlo, me quedé mirando la pantalla unos segundos. Dudé. Mucho. Sabía que si lo publicaba, ya no habría marcha atrás. Pero también sabía que si no lo hacía, ellos ganarían. Tomás me ayudó a subirlo. Usamos un canal nuevo, anónimo. Lo titulamos como si fuera un simple testimonio. Esto es lo que mi familia me hizo cuando quise contar la verdad. En 24 horas, el video tenía 1000 vistas. En 48 horas, tenía 20.000 puntos. A los 3 días, los comentarios se contaban por miles. Gente compartía historias similares. Periodistas empezaban a hacer preguntas. Páginas de noticias independientes empezaron a compartirlo con frases como «la historia que está incomodando a una familia poderosa». Una semana después, mi padre se presentó ante los medios. Esta vez no estaba llorando. Estaba furioso. «Nos están difamando. Todo esto es parte de una campaña de odio. Estamos considerando tomar acciones legales». Pero ya era tarde, porque una de las personas que vio el video fue Elena. Sí. La mujer a la que todos daban por desaparecida. La que mi familia había obligado a callar. La que estaba viva. Escribió desde una cuenta antigua, con un nombre que reconocí de la carta. Me dejó un mensaje breve. No estás sola. Ellos saben quién soy. Y ahora sabrán que sigo aquí. Temblé al leerlo. Tomás contactó con ella. Confirmó su identidad.
era real. Había vivido en el extranjero con otro nombre. Había huido por miedo, pero ahora, al ver que alguien más estaba sacando todo a la luz, decidió volver. Con su testimonio, ya no éramos una sola voz. Éramos dos. Dos víctimas. Dos pruebas, vivientes de lo que ellos intentaron enterrar. El video se volvió viral. Medios grandes empezaron a cubrirlo. Me buscaron para entrevistas. Políticos locales se pronunciaron. La fiscalía abrió una investigación preliminar. Y mi familia se desmoronó. Mi hermana cerró sus redes. Mi madre desapareció del radar. Y mi padre fue citado a declarar. Pero lo que vino después fue el golpe final. Porque cuando creí que nada podía ser más impactante, recibí un sobre anónimo, con una nota que decía: «Esto los va a destruir. Lo escondieron todo este tiempo». Y dentro, un pendrive. El sobre no tenía remitente ni sello oficial. Solo mi nombre escrito a mano en letra temblorosa. Cuando abrí el pendrive, mi corazón se detuvo por un segundo. Había solo una carpeta. Se llamaba «Para cuando todo salga a la luz». Al abrirla, encontré un puñado de documentos escaneados, 2 audios antiguos y un video grabado en una cinta de esas de los años 90, todo fechado antes de que yo naciera. Lo primero fue una carta firmada por mi abuelo paterno, el padre de mi padre. Un hombre del que nadie hablaba mucho. Supuestamente murió de un infarto, pero mi abuela siempre decía que fue una muerte oportuna. En esa carta, escrita a mano, mi abuelo confesaba que había descubierto lo que su hijo, mi padre, había hecho. No con una sola chica, sino con varias. Hablaba de encubrimientos, pagos bajo la mesa y de cómo había intentado convencer a su esposa de denunciarlo, pero ella se negó. No puedo vivir con esto. Me consume. Si estás leyendo esto, significa que no sobreviví al intento de hacer justicia. Después, los audios. El primero era una grabación de una llamada entre mi abuelo y un hombre identificado como Ricardo, un periodista. Tienes pruebas suficientes, pero si me meto en... Eso, sabes que puede costarme el puesto, decía la voz de Ricardo. No quiero que lo destruyan, solo quiero que pare, que alguien le ponga un alto. Lo estás enfrentando solo, viejo. ¿Estás seguro? El segundo audio fue aún peor. Era una grabación de mi padre, mucho más joven, discutiendo con su madre. «Papá ya no está porque no supo quedarse en su lugar», gritaba él. «No digas eso». ¿Qué esperabas? ¿Que lo dejara arruinarlo todo por un par de mocosas que no supieron cerrar la boca? La frialdad, la rabia, la forma en que hablaba de sus víctimas como si fueran basura. Me dieron arcadas. El video final, grabado por una cámara casera, mostraba a mi abuelo sentado frente a una estantería. Tenía aspecto cansado, devastado. Miró a la cámara y dijo: «Mi nombre es Gabriel C. Si este video llega a alguien fuera de mi familia, quiero que sepan que no todos fuimos cómplices. Intenté proteger a quien pude. Intenté salvar lo que quedaba de dignidad en esta casa. Pero ya no puedo más. Si algo me pasa, fue por mi hijo. ¿Y quién lo encubre? Mi nieta, si llegas a ver esto, rompe el silencio. No seas como nosotros. Rompe el maldito silencio». Lloré durante horas. Después de eso, ya no era cuestión de venganza. Era justicia. Era dar voz a quienes fueron silenciados. El contenido del pendrive fue la pieza final. Lo entregamos todo a la fiscalía. Lo enviamos a medios internacionales. Y por primera vez, el nombre de mi familia dejó de estar asociado a premios, fiestas y reputación. Y comenzó a estar vinculado a impunidad, corrupción y abuso sistemático. Recibí amenazas. Muchas. Algunas por correo, otras desde cuentas falsas. Me siguieron una vez, pero logré grabarlo. La policía empezó a tomar en serio mi caso solo después de que la opinión pública los presionó. Y sin embargo, faltaba algo, porque yo podía contar la historia. Pero faltaba alguien más que lo dijera en voz alta, desde dentro. Y esa persona fue mi hermana. Mi hermana había sido una sombra todo este tiempo. Siempre alineada con mis padres, siempre callada, siempre repitiendo lo que le decían. Al principio, pensé que era por miedo. Luego creí que era por lealtad. Pero me equivocaba. Era por culpa. Una noche, mientras estaba en el refugio de seguridad que me ayudó a conseguir Tomás,
Recibí un mensaje. De ella. Solo decía: necesito hablar contigo, estoy lista. Nos reunimos en un café discreto, lejos de nuestra ciudad. Me costó reconocerla. Había bajado de peso, sus ojeras eran profundas, y por primera vez no traía su sonrisa falsa de porcelana. Se sentó frente a mí y rompió a llorar. No con lágrimas suaves, no con drama. Lloró con todo el cuerpo, con rabia, con años acumulados de silencio. Yo vi todo, desde que era niña, me dijo. Escuchaba peleas, amenazas, pero me enseñaron a ignorarlas. Me enseñaron que todo era por el bien de la familia, que hablar era traicionar, que tú eras inestable por hacer preguntas. Y yo lo creí. Pausó para respirar. Yo sabía lo de Elena. Mamá me lo dijo una vez por error cuando estaba borracha, y me pidió que nunca lo repitiera, que eso nos destruiría a todas, que papá no era un monstruo, solo cometió errores de juventud. Al decir eso, su voz se quebró otra vez. Y yo fui cobarde, hasta que te vi en el video, hasta que te escuché decir cosas que yo misma viví. Yo también fui manipulada. Yo también fui tocada. No de la misma forma, no tan brutal, pero lo suficiente como para quedarme callada. Por años, la abracé. No porque todo estuviera perdonado, no porque confiara en ella, sino porque entendí que la única forma de romper un ciclo así era rompiéndolo desde adentro. Ese día, grabamos juntas un nuevo video, frente a frente, ella con la cara descubierta, sin edición, sin guión. Contó su historia. Habló de cómo nos educaron para mentir, para proteger a los hombres de la familia, de cómo la hicieron testigo de abusos disfrazados de disciplina, de cómo la llenaron de culpa, diciéndole que la familia era un templo sagrado, que no debía profanarse. Con verdades incómodas, el video explotó, ya no era yo sola. Ahora éramos 2 hijas. Y después vino Elena. Y luego otra mujer más. Y otra. Todas empezaron a hablar. La fiscalía abrió una investigación formal. Mi padre fue citado a declarar en condición de imputado. Mi madre fue acusada de encubrimiento. Mi familia se quebró como cristal. Su apellido, que antes abría puertas, ahora era sinónimo de vergüenza pública. Y yo no me convertí en heroína. Me convertí en la que dijo basta. Me convertí en la grieta que derrumbó un muro podrido. No lo hice para vengarme. No lo hice para ser famosa. Lo hice porque no podía seguir viviendo con una verdad enterrada en la garganta. Hoy vivo lejos. Uso otro nombre, pero camino sin miedo. Y cada vez que alguien me escribe diciendo gracias, yo también fui silenciada. Entiendo que todo valió la pena, porque a veces el silencio no es paz, es una cárcel. Y abrir la boca es la llave que libera a otros. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.